Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos a un nuevo programa de 1979, justamente el año que regresa la democracia al país, donde vamos a tocar diferentes temas políticos y sobre todo de lo que siempre se ha estado hablando: seguridad, salud y educación. Mi compañero Adrián Cruz va a estar acá presente como todos los viernes, justamente para ver qué ha pasado en la política nacional esta última semana. Adrián. ¿Cómo estás, Eitel? ¿Cómo están? Muchas gracias igual por siempre vernos. Yo creo que esta semana han pasado bastantes cosas. Creo que en Ecuador, por suerte, siempre tenemos algo que hablar cada semana, y como justamente el programa se llama 1979, nos damos cuenta que igual los mismos problemas estamos repitiendo toda la vida. No, pues contenido nos dan como sí, para darle es todos los viernes. Para que Eitel y Adrián se pongan a hablar de nosotros de todas las semanas. Y nosotros seguimos con nuestra tendencia acá de tecito de hierba luisa con un vaso de avena Quaker. Cada uno elige hasta lo que sepamos quién va a ser el siguiente gobierno, ¿no? O sea, ¿pero qué estás tomando tú más últimamente? O sea, es que yo creo que para la inflamación, yo a veces siento que estoy un poco inflamado. Me sirve la hierba luisa. Ok. Me sirve, pero soy más fan del Quaker, la verdad. Ok, te sientes fuerte con el Quaker. Por utilidad ahorita, hierbita luisa. Ok, los demás son cuentos entonces. Los demás son cuentos, pero Quaker es Quaker. Bueno, vamos comenzando con los temas de la semana. ¿Cómo vistes esas declaraciones de Jan Topic sobre Cristian Zurita, que prácticamente lo pone como extorsionador? Me parece que no me sorprende, porque, a ver, al igual que Anderson Boscan y un montón de periodistas que hasta ahora no sabemos, incluso, y lastimosamente yo creo que había los mismos rumores de Fernando Villavicencio en un montón de ocasiones, y qué lástima que yo creo que nunca él logre desmentir eso o que se reafirme eso, pero yo creo que muchos periodistas han trabajado así durante muchos años, o sea, es que no es algo reciente. Entonces, lo que parece a mí, en mi cabeza, es que tal vez no me sorprendería, pero yo no me atrevo a decir que es culpable. Son especulaciones, porque tienen que demostrarlo. Exacto. Que pongan una denuncia. Entonces, y ese tipo de cosas. A lo que me refiero es que no me sorprendería que ocurra. Okay. No me atrevo a decir que Cristian Zurita es culpable, pero no me asombra que sea real o no. Y que la situación se da no solamente con Topic, sino con un montón de empresarios, ¿no? Sí, pero, o sea, no solo hay que decirlo en los medios, también hay que poner una denuncia firme. Topic también tendría que, con esa valentía que también ataca y destruye la imagen de Cristian Zurita, claro, con esa misma valentía tendría que ir a poner una denuncia, como lo hacía Fernando Villavicencio, ¿no? Poniendo denuncia cada vez que decía algo, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué no lo hizo antes? Él estaba en campaña, el otro era un contendor. Y con eso lo hubiera dado de baja. Básicamente, si es que Jan Topic hubiera tenido las pruebas en ese rato, Jan Topic decía eso en campaña y Zurita se iba para abajo. Yep. Pero, entonces no sé. ¿Por qué ahora? No sé cuál es el meollo ahí atrás. Parece una pugna personal ya. O sea, no sé exactamente qué vaya a ocurrir en ese tema. Pero sí es peligroso. No, es interesante porque, o sea, date cuenta qué es lo que está representando Cristian Zurita en la actualidad. ¿Qué bancada va a estar en la línea de él? Claro. Y obviamente se viene más adelante. Entonces, la segunda bancada más grande, claro, es la que dejó Fernando Villavicencio y que ahora liderará Cristian Zurita con Construye, ¿no? Ya, y justamente ahorita se están ya en negociaciones, entiendo, por comentarios de algunos ex colegas que van a estar en la asamblea, y justamente con los nuevos que dicen que ya están en las mesas de negociaciones para llegar a un acuerdo posible para entablar la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Eso nos va a dar bastante temas para hablar todas las semanas, porque hay muchos movimientos y en ese sentido vamos viendo. Continuamos. ¿Cómo ves el tema del Consejo de la Judicatura con la pugna ya con la Corte Nacional de Justicia? Vemos a un Iván Saquicela, que fue uno de los promotores de ponerlo al señor Terán en el Consejo de la Judicatura. Ahora le quitan la confianza. ¿Cómo ves todo ese relajillo? Yo creo que viene a ser un poco obvio. O sea, yo creo que desde el día 1 en donde Wilmar Terán le dio la gana de hablar ante un medio de comunicación, nos dimos cuenta que eso iba a ser show. Y que va a ser un show desde una de las instituciones más importantes y que necesitamos en la actualidad. O sea, ese Consejo de la Judicatura lo que tendría que estar haciendo ahorita no es quejarse en medios de comunicación ni hacer toda esa parafernalia que hace Wilmar Terán. Más bien tendría que ya empezar el proceso, el concurso de méritos y oposición para crear, o sea, para darnos más jueces.
Eso es lo que necesitamos. Yo creo que eso también es lo que rechaza Iván Quincela y todos. Veo que entregaron o alrededor de 250 nombramientos ya, justamente, estos nuevos líderes en el Consejo de la Judicatura. Independientemente de las formas, es lo que se trata de comunicar. Pero vamos al fondo. ¿Cómo ves que eso afecta a la institucionalidad del país? Porque se lo promocionó desde mi punto de vista un Iván Saquicela con todas las credenciales y ahora se las retiran. Y también vemos algo más, que varios de los jueces que conforman la Corte Nacional no están de acuerdo con las declaraciones de Iván Saquicela. Yo creo que el tema de tocar a Wilmar Terán es delicado, porque puede caerme bien o puede caerme mal, pero tocar a la autoridad del máxima del poder, no de la justicia, sino del tema del Consejo de la Judicatura, que es básicamente el de los jueces. Sí. Es un poder importantísimo y en el que nosotros tenemos que confiar para, de alguna forma, pensar que los jueces que nos van a tocar en algún momento van a ser buenos. O sea, si es que la cabeza de esa institución nosotros la defenestramos tanto, la criticamos mucho, y sin que exista una explicación de Iván Saquicela real y concreta que nos diga por qué lo hace, a mí me llena de un montón de dudas también de qué hay detrás, o sea, qué pelea hay que no nos estamos enterando nosotros. Yo creo que hay mucha gente que está en contra de Wilmar Terán, me incluyo ahí, pero yo creo que falta más información para que al final del día terminemos de decidirnos por ya no quererlo ahí. Lo que detona esto es lo del juez Macías con una votación polémica. 2 de 5 votos. Sí, que primero comienzan con una votación de 5, que quedaron 2 positivos, 3 abstenciones. Luego se queda 1 con una abstención y 2 positivos. Y ahí es justamente donde se genera la polémica. ¿Cómo tú defiendes ese tema? Por ejemplo, o sea, para sacarte tú necesitas una mayoría y te sacan con una minoría. O sea, de ninguna forma eso tiene pies y cabeza. Y eso está auspiciado por Wilmar Terán, que es el que dirigió la sesión. ¿Ya? Entonces, yo no sé si eso es meritorio únicamente para que se lo saque, pero yo creo que ahí también hay malas prácticas, ¿no? Bueno, yo he escuchado ya que hablan de posibles juicios políticos. Tú te pones a ver ya los nuevos legisladores que están comentando de eso. Y justamente con ese tema de los juicios políticos, también con el siguiente tema que vamos a tocar, porque obviamente quizás eso preste las condiciones para que la nueva asamblea también le plantee un juicio político al Consejo de la Judicatura, a todos los vocales que están ahí, a los 5. Pero también... a más autoridades. ¿Cómo? Ahí vamos con las siguientes autoridades. ¿Cómo ves el tema del CNE? O sea, Diana Tamaín, a Diana Salazar también que estamos escuchando, pero con Diana Tamaín yo creo que es un tema que lo podemos ampliar más porque está justamente el tema del voto telemático que ahorita sigue sonando, que los asambleístas que ya han sido semielectos, porque ya incluso hicieron sus festejos y todo, están a la expectativa de la repetición de los votos que va a ser en el exterior. Una repetición que ya fue aprobada, ya está aprobado el presupuesto. O sea, esta va a ser la primera elección de segunda vuelta que va a elegir asambleístas. Y no solo asambleístas del exterior, también nacionales. Ahí está en peligro, por ejemplo, uno que otro que está en los últimos puestos de la lista nacional, como Lucio Gutiérrez. Exactamente. Ahora, ¿esto qué ha ocasionado? Que también del otro lado, de las personas que estaban ahí electas virtualmente, ya también hablen de amenazas de juicios políticos para las autoridades del CNE. Claro, Diana Tamaín, con esta empresa... Antroproyectos. O sea, esta empresa que no tiene... Antroproyectos S.A. que no tiene registro único de proveedores, que nunca ha trabajado con el Estado. O sea, es una empresa que tiene RUC, pero no tiene RUP. Ya, ok. Es una empresa que no... ¿Experiencia? Su experiencia es nula. O sea, su experiencia es... Alguien le ayudó a meter ese contrato en el CNE. Y eso a mí no me cabe duda. Y eso yo sí me atrevo a decir, porque tú, cuando contratas con el Estado... Hay formas de que sea tu primer contrato alguna obra. Pero tú no le puedes dar el contrato del primer voto telemático de la historia de la forma en la que se lo hizo a una empresa primeriza. ¿Ya? Y entonces, que no prestaba las garantías, justamente. Eso me recuerda al caso de la compra de los helicópteros Druk. ¿Ya? Cuando nosotros lo compramos, todo el mundo, en especial Gabela, decía que no hay registro en el mundo donde esa empresa haya trabajado en la área en la que quieren vendernos un producto. Okay. Y esto mismo ocurre con esta empresa. Nos vendieron algo que supuestamente iba a funcionar y no funcionó. Para que entiendan quienes nos están viendo, cuando tú presentas a oferta
alguna institución pública, hay dos tipos de experiencia, la general y la específica. Quizás ellos tengan experiencia general en algún otro tipo de proyectos, pero obvian la específica. El voto telemático y de un ahí país. pasaron la... Complicado que tenga ahí la específica. pasaron, O sea, porque han entregado alrededor de $800,000, justamente. el contrato es de $800,000. No, el contrato es de $2 millones. Y ¿Y lo los que han 800,000? entregado es como anticipo. Ya O no sea, paguemos lo que queda. No, y ahí está, hay que comenzar a ejecutar garantías y todo ese tipo de cosas. Y nos eso van a ya denunciar. Estoy seguro que esta empresa nos va a denunciar. si no pero le eso ya pagamos. depende ya también de las autoridades del CNE también que pongan sus denuncias respectivas justamente para Y que se pueden pueda dar de baja, y esclarecer por eso. último, pueden dar de baja el contrato, pagar la indemnización que le tengan que dar a esa empresa y luego nosotros denunciarle como Estado ecuatoriano a esa empresa. Y ahí veremos qué pasa. Pero igual está mal el Pero proceso. qué interesante esto. No se posesiona la nueva asamblea y ya estamos hablando de 2 juicios políticos. Y son 3 casi, ¿no? Porque también viene el de Diana Diana Salazar. Exacto. Y ese se viene hablando desde la asamblea No, anterior. es que tú hablas de Diana Salazar y escuchas a correístas que dicen influjo psíquico. Bueno, Entonces ahí hay un resentimiento que no le perdonan a Diana Salazar. Entonces ese juicio político está desde cuando tú eras asambleísta también, calientito. Está o sea, ahí. que recogen firmas, que no recogen firmas, no se ponen de acuerdo todavía. Y yo estoy seguro que ellos ya tienen las firmas suficientes para iniciar el juicio político. Pero tendrán las firmas para sacarla. Exactamente. No creo. Yo creo que por eso no se animan, porque ganas no les faltan. No. O sea, yo no conozco una sola vez que un asambleísta o una autoridad del correísmo no diga que el influjo psíquico es una de las obras y herencias más nefastas que dejó el morenismo, ¿no? Y que el gobierno de Lazo supuestamente Claro, por medio del Trujillato. Ajá. Entonces, no lo sé. Hay 3 posibles juicios políticos que yo creo que no le benefician en nada al país. Va a ver, ¿cuál es tu análisis en ese sentido? ¿Por qué no le benefician al país? Porque si es que viene la Asamblea Nacional, la nueva, tiene 1 año y medio de trabajo. Tiene repesado más de 500 proyectos de ley. Tiene que tramitar lo que ya está acabando de plazos de un montón de temas. Y yo creo que si es que nos vamos a concentrar en hacer juicios políticos, en perder tiempo del pleno que podríamos usar en aprobar proyectos de ley en primero y segundo debate, vamos a estar perdiendo en debatir informes de comisiones paralelas para investigar cosas específicas. Por ejemplo, la comisión para investigar el magnicidio de Fernando Villavicencio también va a requerir quitar tiempo del pleno de proyectos de ley para resolver qué se va a hacer. No, y está bien que se lo haga. Sí, pero no sé si del timing, o sea, no sé si del momento correcto. Y van a tener la brecha de tiempo para poderlo hacer. Porque, ¿qué pasa? Con el tema de que se vuelven a hacer las elecciones en el exterior, todo se aplaza. La posesión de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, La presidencia de la República. la presidencia de la República. Aunque esa todavía está a la espera, pero podría también Claro, aplazarse, porque estamos hablando de nuevos plazos que el 8 de diciembre se estarían posesionando o entregando credenciales a los asambleístas y el 11 al presidente, al nuevo presidente o presidenta. Claro, las credenciales, pero se posesionaría el presidente el 16. Bueno, pero ¿a qué quería llegar? O sea, llegas en diciembre ya cuando es un mes que tienes ya Es un mes prácticamente perdido. el presupuesto contable cerrado, las arcas estatales cerradas. Muchas instituciones cierran sus puertas porque se pueden a cerrar caja. Exactamente, prácticamente. No pueden Temas gastar, no contables. pueden ejecutar ya más presupuesto. No. Tienen que esperar a que Tienen sea que 15 comprometer, de enero. Tienen que esperar a exactamente. que sea el 15 de enero para ellos empezar a ejecutar obra pública a través de ejecutar el presupuesto que tiene cada institución. Por ejemplo, una de las pocas instituciones que no se va a ver afectada por esto son los gremios de niveles de gobierno. Por ejemplo, la AME, el CONAGOPARE y el CONGOPE tienen una particularidad. Ellos todo el presupuesto anual que consiguen es de aporte voluntario de sus municipios o asociativos. filiales. Y ese dinero no se reembolsa. O sea, lo que pasa por lo general en un ministerio es que si Que yo regresa al ejecuto Ministerio de el 80% de Finanzas, mi presupuesto, el otro 20%. ese 20% le regresa al Estado. Ya, en cambio, en la AME, el CONGOPE o el CONAGOPARE, si es que le sobra el 100%, Queda lo ahí. acumulan para el siguiente año. Entonces, esas son las pocas instituciones que vamos a ver algo de trabajo, pero al final del día es un mes Ya. perdido. Ahora, ¿a qué quería llegar? La Asamblea se posesiona a mediados de diciembre. Ajá. Inician labores en enero. Juicio político que presente recolección de firma, un mes. 2, 3. Aunque ¿sabes qué? Se 3 me acaba de meses venir va a a la estar mente ahí. ahorita. Aunque no se haga nada importante en ese último mes de diciembre, ¿sabes qué plazo sí sigue contando el tema del juicio político a Guillermo Lazo? Pero, ¿Qué crees que hagan? O sea, porque el plazo va a correr. Les quedaban días todavía. bueno, yo he escuchado a varios asambleístas del correísmo que el juicio político sigue. Pero me ha sorprendido uno de ADN, ¿Ya? Egner Recalde, que habló de que se debe continuar con el juicio político. ¿De qué partido era Ekener Recalde en la última Ex asamblea? Izquierda Democrática. Ya, era de la Izquierda Democrática,
que su paso en la Asamblea Nacional no fue brillante, a mi parecer. Bueno, estaba dividida la izquierda democrática, ¿no? Unos Sí, estaban los a favor del radicales juicio y y los otros otros no. Exactamente, pero ya veo disidentes en ese sentido que antes no se habían pronunciado a favor o en contra Que eran del medios juicio neutrales, político. ¿no? Que eran Claro. lo que diga la bancada. Ya, pero ahora lo del juicio político al presidente de la República es cuestión nomás que se pongan de acuerdo, porque eso ya está planteado. El debate sigue abierto. Claro. Y allá prácticamente cerrar debate y a votación. Sí. Porque ¿qué pasaría? Si está el juicio político, lo continúan con el presidente Guillermo Lasso todavía en el poder, pueden aplicar la censura y destitución. Claro. Pero si lo hacen después de que ya haya tomado posesión el presidente o presidenta, ya sería simplemente para censura. Ya muy tarde ya. Yo creo que sería un show que a la gente no le gustaría ver. Entonces, yo creería que no se van a arriesgar, pero si lo hacen, más bien iniciarían con un golpe de popularidad en decrecimiento, porque estarían haciendo algo que la gente en ese momento no quiere ver. Ellos quieren ver trabajo. O sea, la última asamblea dejó muchos... Y justamente yo el día de hoy subí una historia. Y el día de ayer estábamos en un live tú y yo. Ya, y lo que justamente conversábamos. ese tema importantísimo de Luisa González, de Daniel Noboa y de Fernando Villavicencio. Los tres mejores puntuados en la primera vuelta de la Asamblea Nacional. Salieron de la peor asamblea que ha existido en la historia del Ecuador. Nuestro siguiente presidente va a ser uno de los asambleístas que la mayoría del país quería que se vayan a la casa. Y eso es la realidad. Luisa González era asambleísta de la última peor asamblea de la historia y Daniel Noboa también. Y de entre ellos dos va a salir el siguiente presidente de la República. Contradictorio, no lo sé. Pero ahí estamos, ¿no? Bueno, son cosas que se deben ya comenzar a debatir sobre la mesa y justamente en las conversaciones que todos tenemos con familiares, amigos, porque el futuro del Ecuador se está poniendo en juego justamente con la hierba Luisa y el Quaker. Ya me estoy acabando la hierba Luisa. Y el Quaker también, pero la hierba Luisa. Bueno, vamos avanzando. El tema de los coches bombas. Coches bombas. Terrible eso. Estábamos viendo que incluso la última información que teníamos era que hubo también un atentado igual en Cuenca, con un tema igual de una explosión. 2 atentados en El Oro, 2 atentados en Quito, 5 atentados de coches bombas en menos de 24 horas. Nunca nos ha pasado eso. Es que creo que ni al inicio del tema de los conflictos entre Pablo Escobar y el gobierno colombiano existieron 5 al mismo tiempo. Y al mismo tiempo se toman la cárcel de Turi, secuestran, mantienen ahí capturados a policías y a guardias penitenciarios. Y el día también, y un día después, en el centro de retención de menores, acá en Quito, también se incendia básicamente la cárcel que es para menores de edad. Y queman los colchones e incendian literalmente la estructura donde ellos están ahí. O sea, hay un problema ahorita. Aunque en teoría, no sé si tú te acuerdas que los grupos delincuenciales dijeron que iban a hacer la paz y no más violencia y todo. Ahorita estamos viendo que cada vez que se ingresa por parte del gobierno nacional actual a mover a los presos, a sacar a los líderes y mandarlos a la roca, todas estas situaciones están pasando. También pasó en Guayaquil, que cuando sacaron a Fito, 150 motociclistas con ametralladoras en la mano, paseando por la ciudad, protestando para que devuelvan a Fito. Y justamente la policía los estaba escoltando. Claro, 3 policías escoltando a 150 sicarios con ametralladoras en las manos. O sea, es que qué brutal. O sea, es que eso no pasa ni en Colombia. O sea, es que ni Pablo Escobar tenía la chance de mover 150 sicarios con ametralladoras en las manos, mientras en el otro carril te venía la gente en la metrovía. O sea, es que es de locos. Ecuador es un país que no se parece a ninguno. Es un tipo de protesta totalmente particular y ¿te nueva imaginas? que estamos viendo. Liberen a Fito. O sea, esos 150 ese mismo rato pudieron haber provocado una masacre. Ya, y ellos decidieron ser pacíficos y simplemente ir a protestar con armas en la mano. Bueno, quizás no estaban cargadas. No sé, pero me daba pena esos 3 policías que estaban escoltando porque hay que tener un poquito de agallas, voy a decir agallas. Bueno, son cosas que están pasando en el país y que nos preocupan absolutamente a todos, porque justamente lo que genera es temor en la ciudadanía. Nunca hemos vivido eso. Y estamos a las puertas también de elegir un presidente o una presidenta. O sea, es complejo la situación política y por ejemplo, hay que está pasando en el país. ¿Qué haría Luisa en el mismo caso de estas últimas cosas? ¿Qué haría Noboa en este mismo contexto? O sea, Noboa y Luisa podrían haber hecho algo en contra de 150 sicarios que se pasen en motocicleta. Podrían haber frenado los 5 coches bomba. Podrían haber frenado el amotinamiento en Turi. Yo no sé. Es que a mí
Lo que me preocupa es que el año y pocos meses más que van a estar, considero que no les va a alcanzar. Va a quedar corto. Para arreglar la situación que estamos viviendo en la actualidad. Porque esto no es culpa de un gobierno, esto no es... O sea, esto es el resultado de la inacción de muchos años atrás, incluso mucho más antes del correísmo. O sea, no hay que buscar un solo culpable, sino es que simplemente ya esto está como... En cualquier momento puede llegar a estallar. O sea, yo lo único que tengo miedo es que en algún momento la gente ya se canse y llegue a un nivel de hartazgo tan fuerte que la gente se empieza a defender de forma armada, con milicias ciudadanas, contra los delincuentes. Y ya el primer caso... Pero ya hemos visto que los capturan a los delincuentes. Tenemos un caso donde la gente ya se rebeló en contra de sus extorsionadores. En La Bota, acá en el Comité del Pueblo, mejor dicho, en la Comité del Pueblo, acá en Quito, quemaron la casa de la dueña de los extorsionadores, la que manejaba todo el negocio este. O sea, esto es lo primero. ¿Qué va a pasar después? Porque esa gente luego va a tomar venganza. Esa señora luego dijo que se va a vengar de los vecinos del lugar. Vamos a empezar una guerra armada entre nosotros y ellos. Eso es lo que va a pasar. No, es que ya pasó. Ya en algunas partes del Ecuador ven a un ladrón, ven un posible sicario que ha cometido algún crimen, los agarran, les trancan unas patizas, les caen a golpe, le dan con lo que tengan. Incluso se había viralizado hace unas semanas un video de Guayaquil, o en San Borondón fue, que habían agarrado a, creo que era un sicario o algo, intentó robar, alguna cosa así. Claro. Que la persona que estaba filmando le habían caído a patizas, lo tenían ahí ya ensangrentado y se le pone a cantar rompe la piñata, y producción para que busque ese video. No, son de las cosas que ya están pasando que antes no veíamos. Incluso hace, algún tiempo atrás en Manabí quemaron a unos delincuentes. Oye, yo no me opongo a que quemen delincuentes. Ay, ¿cómo es eso? Es que no me opongo a que quemen delincuentes. O sea, por mi casa y en donde yo vivía antes decía, ladrón agarrado será quemado. Antes decía, ladrón agarrado será linchado. Menos mal hemos evolucionado. Bueno, tratamos, ahí sí cabe aplicar la justicia indígena. Sí, yo creo que sí. Mira, al final del día yo nunca he visto que un mismo indígena lo justicie 2 veces, ¿no? Yo creo que aprende con la primera. O sea, no va. O sea, una es suficiente. Es que aparte te pasean por todo el pueblo diciendo este es un ladrón, este es un abusador, es lo que sea, te pegan, te dejan un escaramiento público, llevan a tu familia para que presencie cómo te dan una paliza. O sea, a ese tipo no le dan ganas de volver a robar. Nada, ni la gallina que se le llevó a la vecina. No, el man se vuelve el tipo más honesto en ese rato porque sabe que lo que se le viene que es peor. Bueno, son las cosas que estamos viviendo en el país. La inseguridad está descontrolada. Una forma que tú creas que se debe aplicar para... Declarar en emergencia el sector de la seguridad. ¿Por qué no lo han hecho? Como tú decías y como yo también creo, pero no sé si es que Guillermo Lasso tuvo los pantalones en aquel tiempo, cuando recién llegó a su gobierno. Yo creo que todo el mundo no nos pensábamos que esto iba a escalar de esta forma. Ni él ni nadie. Ya ni él ni nadie. Y yo creo que el momento de haber declarado tal vez fue cuando al gobierno de Guillermo Lasso le cayó su primera crisis carcelaria. ¿No crees que subestimamos mucho al crimen organizado? Sí, claro. Es que creo que nadie esperaba que esto suceda. Pero ya se sabía que las cabezas de estos grupos... manejaban todo desde las cárceles. Desde las cárceles. Y se abastecían mediante drones, les llevaban celulares, drogas. Y no son cualquier tipo de dron, son drones de última tecnología que pueden llevar varias cosas. O sea, es una logística bien fuerte. O sea, no son cualquiera. Tiene una capacidad tan fuerte la gente en las cárceles que te hace un hueco en la pared, te mete armas y luego te la tapa y queda como si no hubiera pasado nada. Y luego te las vuelven encaletaban prácticamente. Las encaletaban mejor que cuando guardaba el dinero el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, o sea, en las piscinas. O sea, así tienen de controladas las cárceles los grupos delincuenciales. Hay que declarar en emergencia. Hay que hacer mejores controles. Yo sé que eso va en contra de los derechos humanos, pero yo le pondría techo a las cárceles. Yo no les dejo ver la luz, pues. Yo no les dejo que salgan al patio, que les entre luz por una ventana. Les hago, si quieren, un techo de cristal, si quieren ver luz, pero yo no les dejo que les metan drones, pues. Yo no dejo que les les lancen cosas, porque incluso hay videos de gente que les lanza celulares desde un lado del muro
Claro, al otro. quizás en la penitenciaría, en la cárcel del litoral no se ven, pero en las cárceles más pequeñas, algunas otras provincias, Se ven cómo meten entre tú las ves por rejas. las partes de atrás, estás viendo las personas cómo lanzan en funda las cosas. Hay un video que yo vi en Twitter que hay como un cordel que va desde una casa que está como a una cuadra Y va como y una va polea. claro, y va pasando a la cárcel. Un tipo sale, literal, saca la mano por una ventana, agarra y se regresa el cordel. O sea, es que no hay control. Bueno. Declarar emergencia para comprar cosas nuevas, o sea, comprarle más armas a la gente que está protegiendo eso. Mejorar nuestros sistemas de seguridad también cuesta plata. Escáneres, todo eso cuesta plata. Con declarar el sistema de seguridad de emergencia, acortas los tiempos de contratación y compra Bastante. pública. Eso serviría un poquito, no sé qué tanto, pero ayuda. Sí ayuda, eso se debió haber hecho hace mucho tiempo. Ya vemos que están llegando carros, Sí. pero todavía falta. Todavía Falta falta equipo, implementos, herramientas para justamente las fuerzas que nos brindan seguridad. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este programa de 1979, justamente con Adrián Cruz, pero no nos podemos despedir sin antes hablar de Carlos Falqués, que hace unos días atrás ya no está justamente acá con nosotros porque falleció. ¿Qué podemos hablar de don Carlos Falqués con toda la experiencia política que ha tenido? Carlos Falqués, independientemente de mi no afinidad con él en términos políticos, era un líder indiscutible, pues. O sea, fue autoridad tantas veces en el oro. Fue diputado, prefecto, alcalde. Luego asambleísta, cuando ya habían asambleístas. Exactamente. O sea, él renunció a su autoridad electa en el 2019 para ser candidato a asambleísta y ganó las dos. Y con ese poder que él tenía, él era una de las personas que más querían en el oro porque generó un montón de cambios en su ciudad y en su provincia. Entonces, al final del día... Hay un antes y un después de Carlos Falqués. Los grandes líderes, a pesar de que no nos gusten, te dejan algo de legado que tú puedes recordar. Y creo que Carlos Falqués hizo muy bien ese tema. Yo creo que tú lo conociste más que yo en la asamblea porque compartieron espacios. Y yo creo que al final del día lo único que hay que rememorar de él es que fue un gran líder. Exactamente, un buen político. Y los errores y los aciertos provincia que haya tenido al final del día son pasajeros, pero él dejó un legado. Y eso es lo que hay que recordar. Claro que sí. Y la gente, las personas que lo quieren, los líderes también de su partido político, el Partido Social Cristiano, dejó una huella grande. Sí. Y eso hay que saberlo reconocer y recordar. Y que sirvan de ejemplo las cosas buenas que sí se pueden hacer en política, justamente como lo refería hace un momento. Antes de él fue una cosa y después de él vimos un desarrollo abismal en su provincia. El oro, yo vi mucha gente en el oro que sentía mucho la pérdida de Carlos Falqués, ¿no? Entonces, hay que ver quién toma la posta ahora. En el oro yo veo que no hay un líder ahora. O sea, ahorita pasan muchas cosas ahí. Y el último gran líder que tuvo fue Carlos Falqués. Exactamente. Vamos a ver qué va pasando en esa provincia. Adrián, tu despedida. Muchas gracias, Eitel igual. Gracias a todos los que nos escuchan. Informémonos más. Cada día falta menos para llegar a la segunda vuelta. Cada día falta menos para incluso determinar quiénes en realidad son los asambleístas o no. Esta es justo, no me acuerdo si lo mencionamos, pero esta va a ser la primera vez que en segunda vuelta se van a terminar de definir los asambleístas. Exacto. O sea, esta es la primera vez, nunca ha pasado eso. Entonces hay que estar atentos porque incluso ahorita van a seguir haciendo campaña los que ya supuestamente están elegidos y los que también ya perdieron supuestamente, ¿no? Tanto para asambleístas de la lista nacional como asambleístas del exterior. Entonces hay que estar atentos. Bueno, recuerden amigos que nos pueden ver en La Plena 593 en YouTube, Spotify, en las plataformas de No Te Ahueves Podcast. Un gusto haber estado acá. Chau, chau. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!